8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Felipe Vizcaíno, y el experto en seguridad, el general Juan Méndez. Bienvenidos, don Felipe Vizcaíno, un gusto a los tiempos hablar de un problema que se ha presentado. Ahora, la seguridad, los asaltos y la falta de garantías, especialmente en las principales carreteras y ejes viales del Ecuador. Escuchamos ayer una respuesta de la Fuerza Pública, de Fuerzas Armadas. Se va a hacer cierto tipo de control en algunos anillos, ejes viales como Santo Domingo, en Quevedo, pero el problema está latente. Ahora, ese es un problema instalado y que el Estado tiene que contribuir al resguardo y a dar seguridad en las vías, como dice la Constitución. Pero otro que sí genera un problema, el que haya habido ayer, al menos en el Carchi, una paralización. La paralización no arregla los problemas, es una demostración de una situación angustiante, pero la paralización perjudica al país y perjudica a los propios transportistas pesados. Don Felipe Vizcaíno, ¿cómo se va a cubrir esto para volver a una relativa normalidad? Buen día. Don Felipe Vizcaíno, le dábamos la palabra. No le escuchamos, don Felipe, respecto de la situación que está viviendo la transportación pesada. Bien, vamos hasta volver con don Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, con el general Juan Méndez, experto en seguridad. ¿Cómo enfrentar este momento? Lo que usted... A ver, ya está don Felipe Vizcaíno. Por favor, le comentábamos cuáles han sido las garantías del Estado para al menos controlar ciertos ejes y anillos viales. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, general. Buen día al país que nos escucha. Bueno, mire, el tema de la inseguridad en las carreteras se ha vuelto crítico. Permanentemente camiones son atracados en las diferentes vías del país. Se ha vuelto muy peligroso el sitio denominado el Anillo Vial de Quevedo, que es el paso lateral de Quevedo, aproximadamente 26 kilómetros que circunvalan por la parte lateral de Quevedo. Ahí frecuentemente hay asaltos a buses, a vehículos pequeños, a camiones, desaparece la mercadería, los camiones, las personas han sido asaltadas, etcétera. De igual manera, el transporte pesado está sufriendo ataques en las vías de ingreso a los puertos. Existen grandes columnas de camiones para poder ingresar a los puertos para entregar o retirar contenedores, columnas de 1,000 camiones, de 800 camiones, y en estos lugares se ha frecuentado un sistema de vacunas en donde bandas organizadas pasan por cada camión cobrando un valor determinado económico, y si los camioneros no pagan esto, lamentablemente son vacunados, y esta situación se ha vuelto reiterativa. Ante esta problemática hemos venido trabajando ya prácticamente 2-3 meses con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Transporte, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, para que se trate de articular un plan integral. Y nosotros hemos planteado 4 ejes fundamentales para este plan integral de seguridad. Primero, un control móvil en las vías de acceso a los puertos y carreteras principales del país de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Segundo, la identificación de lugares seguros de descanso o playas de estacionamiento seguras en donde los conductores privados y públicos que viajan intercantonalmente, interprovincialmente, por diferentes razones, puedan pernoctar o descansar de manera segura. Tercero, la organización de redes integradas de WhatsApp y de redes sociales integradas entre los miles y miles de transportistas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para tener planes de contingencia, de difusión
de comunicación y de reacción inmediata. Y cuarto, le hemos planteado al gobierno nacional de que también al transporte pesado, así como al transporte de taxis y transporte de buses, tienen sistema de transporte seguro que está integrado con cámaras, con video, con audio y un sistema de reacción al ECU 911, se lo integre también al sistema de transporte seguro. El día de ayer hemos consolidado la primera etapa, que es un tema de control móvil en carreteras. Y en esto nos va a apoyar, y agradezco públicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministro de Defensa, al Viceministro de Defensa, porque se va a asignar, ya empezó desde hoy, un batallón completo en el bypass de Quevedo. Se van a establecer un sistema de drones, tanquetas, en las vías de los puertos. También se va a activar de mejor manera la unidad de fuerzas especiales de Quevedo y la unidad de fuerzas especiales de Santo Domingo, con lo cual la principal ruta del Ecuador, que es puertos de Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Quito, que moviliza más de 2,5 millones de contenedores por año, que moviliza más del 90% de la carga del país, tendrá un control móvil tanto de las Fuerzas Armadas, así también como de la Policía Nacional, que lo hemos venido trabajando con ellos desde hace algunos meses atrás, estimado Miguel. Bien, hay una información de hoy de Petroecuador que garantiza la continuidad de sus operaciones de escala nacional. Esto incide también en el otro problema, con un plan de contingencia frente al racionamiento eléctrico. Saludo al general Juan Méndez, experto en seguridad. General Méndez, ¿cómo afrontar lo que usted ha venido hablando desde hace años? Este tema al que hemos llegado ahora, incluso con los asaltos en las carreteras. General Méndez, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días al país. Hace 4 meses, en una entrevista con usted, yo había manifestado que la única solución para poder enfrentar esta guerra que nos ha declarado el narcotráfico internacional a través del narcoterrorismo, para copar y controlar la salida de la droga, que es el mercado internacional, el crimen, pues que brinda a Perú y a Colombia cientos de miles de millones de dólares al año. Entonces, mire, con eso, pues podemos entender claramente qué es lo que estamos sufriendo los ecuatorianos. Una guerra total. El narcotráfico internacional, a través de la aplicación de la doctrina de la guerrilla urbana, a través de sus 3 fases muy claras, y que los oficiales del Comando Conjunto, los generales, conocemos y sabemos muy bien la aplicación de estas 3 fases. Yo le acabo de escuchar al señor Vizcaíno, pues mire, ¿en qué estamos? Nos van a masacrar como en base a la planificación que tienen. Las 3 fases: una insurgencia incipiente, paros, huelgas, problemas en las calles, para acostumbrarnos al pueblo a la violencia y nos volvamos indiferentes. Una segunda fase que se llama la violencia sistemática, en donde ya se utiliza las vacunas, el sicariato, el asesinato, el secuestro, los explosivos, el ataque al transporte del país, que ya ha comenzado, y la eliminación sistemática de líderes, que también ya ha comenzado con la muerte de alcaldes y la última, la muerte del señor Villavicencio. ¿A dónde estamos los ecuatorianos en este gravísimo problema? A finales de esta segunda fase. Y allí viene la embestida total, el ataque total, la tercera fase, la toma del poder total del país, estrangulando económicamente, le estrangulan al transporte. Pues es gravísimo, es una guerra. Los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta de que estamos en una guerra total con un enemigo inmisericordia, brutal,
que utiliza la democracia, la Constitución, a favor de ellos y en contra de la gran ciudadanía del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le escucho al señor Vizcaíno. Eso debe estar y está en el plan de guerra que tiene que aplicar el presidente de la República. Lo que ha hecho es poner parches, apagar incendios con gasolina, con los estados de excepción, que lo único que ha hecho es permitir que este crimen organizado se fortalezca, tome armas y ahora ya vaya a las últimas fases de lo que está haciendo, aplicando terror en los transportistas, que es la vena especial que lleva la sangre económica del Ecuador. De tal manera, mire lo que está haciendo Comando Conjunto, sí, está bien ese plan, pero después, ¿qué va a pasar? Van a aparecer otras zonas en donde se hará lo mismo. Esto es una planificación de guerra y por eso hay que aplicar, el señor presidente de la República, lo hemos dicho, y ahora al nuevo presidente hay que decirlo, aplique el plan de guerra de defensa interna, en donde constan todo lo que estamos haciendo, pero aisladamente: el transporte, los médicos, las universidades, los trabajadores, la industria. En este momento los industriales en el país piensan que a ellos no les va a tocar esto. Dice, no, dice, es una guerra entre pandillas, están peleando por el territorio del mercado de la droga, es en los suburbios de Guayaquil, en los suburbios de Esmeraldas. Eso es una medida de engaño para que la clase media y luego la media alta y luego la alta, los industriales, etcétera, se confíen y digan, no, a nosotros no nos va a pasar nada, pero a corto plazo a ellos también les llegará y a todos los ecuatorianos. Por eso está así Venezuela, por eso está así Cuba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar el plan de guerra de defensa interna, en donde se protege a todo el país, pero no con medidas parches de solo unos estados, 18 estados de excepción, creo. ¿Qué ha servido? No hay cómo. Entonces, mire, si queremos dar solución, primero, los ecuatorianos tenemos que unirnos todos y dejar de ser indiferentes. En segundo lugar, con el estado de guerra, ahí están todas las medidas encaminadas. ¿A qué? A descubrir, neutralizar o destruir al crimen organizado, pero en una forma total, frontal, directa, con todo el peso del Estado ecuatoriano y con todo el peso de la ley y de las Fuerzas Armadas. Porque estos parches, ahorita muy bien, hay un plan, comenzamos a dividir esfuerzos, las Fuerzas Armadas, un batallón aquí, y cuando asomen 10 lugares más, tendremos 10, 15 batallones. No hay. Entonces estamos equivocados y estamos cayendo en la trampa de la doctrina internacional del narcotráfico. De tal manera que mi criterio, yo me alegro que estén protegiendo al transporte, pero eso va a durar poco. Y mientras tanto la agonía del país sigue: crimen, vacunas, secuestros y al final la embestida total para tomar el poder del país, para ir al camino de Venezuela o de Cuba. Miguelito y señores y ecuatorianos todos, si no nos unimos, si no dejamos esta indiferencia suicida que nos está llevando al abismo, no vamos a conseguir. Si no aplicamos el plan de guerra total, directo, frontal, no vamos a solucionar al país y el país lamentablemente se irá al despeñadero. ¿Y qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Señores, esta gente criminal no entiende las cosas a buenas. A esta amenaza hay que eliminarla y destruirla para que el país vuelva a ser un país de paz. Caso contrario, no lo vamos a conseguir, y más tarde, y mientras más nos tardemos en aplicar este plan de guerra, que no es solo plan de guerra, ahí van medidas de los 4 campos del poder nacional, medidas de salud, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguridad y desarrollo, no es solo guerra. Entonces, de tal manera que lo importante es
que estemos los ecuatorianos unidos y despertemos de este marasmo que nos está matando para poder sacarle al país de lo que estamos viviendo. Bien. El nuevo gobierno tendrá que implementar medidas, una sola medida, total, no medidas parches ni medidas aisladas, porque nos están acabando al país. Así de simple es un plan de guerra para enfrentar las amenazas criminales que hoy tenemos al frente, mi querido Miguelito. Vuelvo con don Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. ¿Cómo articular todos? El general Juan Méndez dice que hay que ir a un plan de guerra para atacar los temas de fondo estructurales de defensa interna. Luego de lo que se ha acordado, cómo lograr soluciones integrales para que no sean parches, dice el general Méndez. Hoy habrá protección en el anillo vial en Santo Domingo, en Quevedo, pero mañana puede aparecer en otros lados. ¿Cómo actuar permanentemente con soluciones integrales? Así es, Miguel. Nosotros coincidimos con el general Méndez en que este no es un problema solamente del gobierno. Esto ya se ha transformado en un problema de Estado, en donde toda la sociedad ecuatoriana, las Fuerzas Armadas, la policía y el Estado ecuatoriano, la sociedad civil, tenemos que colaborar y juntar fuerzas para rescatar a nuestra nación. Es necesario emprender en primer lugar en una gran reforma constitucional que faculte a las Fuerzas Armadas para que puedan integrarse, y a otros estamentos del Estado ecuatoriano que actualmente no tienen participación en tema de seguridad, otras organizaciones que tienen que integrarse a través de un gran sistema de inteligencia y de la dotación prioritaria de recursos para salvaguardar lo más preciado que tiene toda sociedad, que es la paz, la seguridad ciudadana, para precautelar el futuro de nuestras futuras generaciones. En este sentido, consideramos el próximo gobierno tiene un reto histórico para emprender en políticas estructurales de Estado que cambien justamente esta visión, esta organización de la seguridad nacional. El día de ayer, Miguel, la reunión nuestra fue al más alto nivel con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estuvieron los comandantes de fuerza, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la Fuerza Terrestre, de la Marina, la Comandancia General de Inteligencia Militar, el viceministro de Defensa Nacional. El ministro no estuvo porque estaba acompañando al presidente en el Perú, pero justamente la preocupación es muy grande. Creemos que hay que apoyar a nuestras fuerzas, gloriosas Fuerzas Armadas del país, que es una de las entidades que guarda justamente el respeto a una de las instituciones más importantes del Ecuador. Tenemos que apoyarlas, tenemos que dotarles de recursos y del marco jurídico y legal. Este tema va más allá, inclusive, de las instituciones. La función judicial no puede seguir permitiendo de que si se captura de parte de la Policía Nacional a un delincuente, más se demora en capturar la policía a un delincuente que un juez en liberarlo inmediatamente. Entonces es un círculo vicioso, es una circunstancia viciosa que está prácticamente contaminada. El tema que decía el general, lamentablemente la posición geográfica del Ecuador hace que el Ecuador sea un epicentro y se ha vuelto un país reexportador de temas de narcotráfico. Se tiene que tomar medidas para poner escáneres no solamente en los puertos, estimado Miguel, en las fronteras, en las playas de estacionamiento seguras que nosotros estamos planteando, que se monten en las carreteras para que sean lugares seguros donde puedan viajar los ecuatorianos, los camiones, descansar, mitigar la fatiga, pero también pernoctar de manera segura. Ahí también tienen que haber escáneres para poder integrar una política nacional de seguridad. Es decir, es un tema más allá del gobierno, es un tema
de Estado. Lamentablemente, el momento histórico que vive el país hace una concurrencia en donde en este momento necesitamos meterle el hombro todos los ecuatorianos para garantizar y contribuir con la seguridad del Ecuador. General Moncayo, Juan Méndez, perdón. En definitiva, de no haber este plan de guerra de defensa interna, y como se demanda a sectores importantes como el del transporte pesado, hay que dar soluciones integrales y tomar desde ya, General Méndez. Totalmente de acuerdo, Miguelito. Mire, hace 4 meses habíamos conversado y habíamos en este programa advertido al país. Y mientras más se tarde el país, mire, el país en aplicar el plan de guerra, más doloroso y más grave y criminal, estos criminales van a seguir atentando contra el país. Estamos a finales de la segunda fase de lo que es la amenaza interna en el Ecuador. Si no hacemos inmediatamente, mire, me alegro que pues por el asunto del transporte, que es tan importante para el país, ya se hayan reunido y hayan tomado una serie de medidas que constan en el plan de guerra. No puede el Ecuador enfrentar esta amenaza criminal en forma aislada, con parches. Ahora, usted lo dijo exageradamente claro. Hoy vamos a controlar los ejes viales que dice el señor Vizcaíno. Y cuando amanezcan 1, 2, 3, cuando aparezcan 10 problemas más, nos están debilitando. Y esa es la estrategia de esta gente. Por eso es que el plan de guerra contempla todas estas medidas y lo más importante, soluciona el problema definitivamente, porque no podemos seguir con parches que en vez de apagar el incendio con agua estamos lanzando gasolina. Ese es lamentablemente el momento que estamos viviendo. De tal manera que, mire, es deber del Estado. Ahorita, como estamos viviendo crimen, todo corrupto, un poder judicial corrupto, delincuentes que tienen más derechos que los ecuatorianos. Los niños, nuestros hijos no pueden ir a las escuelas porque ahí están las vacunas. Vamos a cerrar escuelas, vamos a cerrar hospitales, vamos a cerrar lugares de trabajo. Ya mismo comienzan los ataques a las florícolas, a las empresas en general, porque esa es la planificación que tiene esta gente. Y eso tiene que tomar en cuenta el comando conjunto, y la gente de inteligencia sabe muy bien lo que está pasando y lo que puede pasar. Lo que falta es la decisión política que diga, frente a esta amenaza interna que quiere destruir al Ecuador, aplíquese el plan de guerra de defensa interna para proteger al país en forma total, global, integral, no con parches, porque nos van a destruir. Se va a acabar el país y solo queremos hacer lo que están haciendo ahorita. En un plan de guerra conjunto, plan de guerra. Estamos en guerra. Y a una guerra usted tiene que ir a triunfar. Y el Ecuador unido con sus Fuerzas Armadas es la única forma como podemos lograr alcanzar esta victoria que lamentablemente, pues hoy sufrimos los embates de esta criminalidad con todo lo que estamos viviendo, es decir, con el narcoterrorismo. Al narcoterrorismo no hay que darle un resquicio de descanso, porque enseguida se rearma, enseguida corrompe, enseguida compra. Tiene que exterminarlo, usted tiene que darle el machetazo en la raíz, no solo podar las ramas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. De tal manera que el plan de guerra contempla acciones totales, fundamentales, para destruir esta amenaza. Y en segundo lugar, contempla la organización del trabajo de los otros campos del poder nacional: salud, trabajo, escuelas, colegios, es decir, desarrollo, seguridad y desarrollo. Eso es lo que hace el plan de guerra. Bien. Así de simple,
es el asunto. Bien, muchas gracias por poner en análisis un tema que nos preocupa a todos y que el Estado, como ha dicho el general Méndez, con liderazgo político hay que defender. Y no solo con derecho al transporte pesado, sino en general al país. Muchas gracias a don Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, y al general Juan Méndez, experto en seguridad. Muy buen día. Buenos días. Gracias, Miguel. Gracias al país que nos ha escuchado. Gracias, general. Vamos a una pausa publicitaria y luego vendrá el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, este sábado 8 horas. Tenemos previsto analizar por qué y cómo se sostiene el populismo en la región, la violencia en la región, los resultados de las últimas elecciones en el Ecuador y en Argentina. Invitados desde Estados Unidos estarán presentes los politólogos, escritores y académicos en universidades americanas, doctor Carlos de la Torre y doctor Andrés Mejía, y desde Quito el director de Flaxo, el doctor Felipe Burbano. Muchas gracias de mi parte. Luego de Clarito Está vendrá el segmento de La Papaya en XFM. Les deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque es efectivo y de calidad. Para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo